¿Quién iba a pensar que, tras la partida del Papa, una figura tan conocida como Amalia da Monte se atrevería a romper el silencio de tantos años? Nadie lo vio venir. Y lo que dijo no solo nos sorprendió, nos dejó paralizados. En este video, te contamos todo lo que reveló esta mujer que ha estado tan cerca de las esferas más altas del Vaticano y por qué sus palabras están causando tanto revuelo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios si tú alguna vez habías escuchado hablar de Amalia da Monte y qué opinas sobre el rumbo que ha tomado la Iglesia en los últimos años. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver las cosas con otros ojos. Todo comenzó días después de la muerte del Papa, una figura que para millones representaba un faro de espiritualidad, guía moral y símbolo de unidad. Pero su partida abrió la puerta a voces que durante años se habían mantenido en la sombra. Entre ellas, una en especial ha resonado con fuerza, la de Amalia da Monte. Amalia, una mujer que durante décadas mantuvo estrechos lazos con el Vaticano, conocida por su discreción y presencia constante en círculos religiosos y políticos europeos, finalmente decidió hablar. Y lo que reveló no solo cambió la percepción que muchos tenían sobre el pontífice, sino también sobre los secretos que se esconden en los pasillos sagrados de Roma. Según Amalia, su relación con el Papa iba más allá de lo que muchos imaginaban. Desde encuentros personales en privado hasta charlas sobre temas que jamás fueron discutidos en público, da Monte confesó que el Papa le confió dudas, preocupaciones e incluso culpas que jamás pudo compartir con nadie más. Lo más impactante de sus palabras no fue solo su cercanía con él, sino lo que ella asegura haber visto y escuchado en el Vaticano. Denunció que el Papa luchaba contra fuerzas internas que intentaban controlar su papado desde el primer día. Según ella, hubo presiones, manipulaciones e incluso amenazas veladas que lo llevaron a tomar decisiones que no siempre coincidían con su conciencia. Pero lo más desconcertante fue su afirmación de que, en sus últimos días, el Papa le confesó haber querido renunciar mucho antes, no por cansancio físico, sino por el peso espiritual que cargaba. Aseguró que había cosas que ya no podía soportar, decisiones impuestas, verdades ocultas que lo consumían lentamente. Da Monte narró con voz firme, pero mirada triste, que el Papa murió con la sensación de no haber podido cumplir completamente con su misión divina, que sentía haber decepcionado a los fieles y que su corazón estaba marcado por decisiones que, aunque necesarias, no siempre fueron las más justas. Lo que más impactó fue el último mensaje que, según Amalia, el Papa quiso dejar al mundo, pero que nunca se difundió oficialmente. Un mensaje manuscrito, escrito con letra temblorosa, en el que pedía a la humanidad regresar a la esencia del amor, la compasión y la verdad. Según ella, ese papel fue guardado bajo estricta vigilancia por autoridades eclesiásticas y jamás vio la luz, hasta ahora. Amalia mostró una copia del manuscrito durante su entrevista, un documento breve pero poderoso, en el que el Papa rogaba a los líderes del mundo dejar de lado el poder, la riqueza y la soberbia, para volver a mirar al prójimo con humildad. La muerte del Papa causó una conmoción mundial que aún resuena en los corazones de millones. Nadie imaginó que, tras su partida, una figura tan cercana a los círculos de poder del Vaticano como Amalia da Monte fuera a alzar la voz. Durante años, ella había estado en las sombras, observando, callando, hasta que decidió que era momento de contar su historia. Y lo que reveló fue más impactante de lo que cualquiera habría podido prever. Amalia da Monte, una mujer que había sido testigo de los momentos más privados y complicados del pontífice, se presentó ante los medios, rompiendo el silencio de una vida de discreción y confidencialidad. Sus palabras, cargadas de emoción y revelaciones, dejaron atónitos a los que la escuchaban. Lo que dijo dejó claro que detrás de las puertas cerradas del Vaticano había mucho más de lo que el mundo sabía.
Durante la entrevista, Amalia relató cómo había sido parte de conversaciones personales con el Papa, donde él expresaba no solo su preocupación por el futuro de la Iglesia, sino también las dudas que lo acompañaban cada día. Había, según ella, una lucha interna constante que pocos conocían. El Papa se encontraba atrapado entre el deber de liderar a millones y las presiones del entorno eclesiástico que, en muchas ocasiones, no coincidían con sus valores personales. Lo más revelador fue su relato sobre los últimos días del Papa. Amalia afirmó que, a medida que su salud empeoraba, el pontífice se sentía cada vez más distante de la Iglesia que había querido transformar. De hecho, Da Monte reveló que el Papa le confesó en una de sus últimas conversaciones que sentía que su misión estaba incompleta. Había tomado decisiones difíciles, algunas polémicas, pero siempre pensó que eran las correctas para el bien de la humanidad. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a cuestionarse si realmente había hecho lo suficiente. Las palabras de Amalia se tornaron aún más sombrías cuando relató que el Papa había considerado la renuncia, no por agotamiento físico, sino por la sensación de no poder cumplir completamente con las expectativas que la gente tenía de él. Según ella, el Papa había estado sometido a una enorme presión interna y externa, y durante sus últimos años vivió con el peso de esas decisiones. Lo que siguió fue aún más sorprendente. En sus últimos días, el Papa le reveló un mensaje que jamás fue divulgado al público. Un mensaje que, según Amalia, había sido escrito a mano en un pequeño pedazo de papel que el Papa guardó con recelo, sabiendo que, si lo compartía, podría poner en riesgo su legado. El mensaje decía, de forma críptica pero poderosa, que la humanidad debía regresar a los principios fundamentales del amor, la compasión y la justicia. En esas palabras, el Papa pedía a todos, desde los líderes mundiales hasta los ciudadanos comunes, que recordaran el propósito original de la Iglesia: ser un refugio de paz, esperanza y solidaridad. El manuscrito, según Amalia, fue cuidadosamente guardado por los allegados del Papa, y su contenido jamás vio la luz pública. Nadie más, fuera de su círculo cercano, conoció esas palabras. Amalia, después de tanto tiempo en el silencio, finalmente rompió esa barrera. Presentó una copia del manuscrito, con una mano temblorosa, mostrando a todo el mundo lo que el Papa había querido decir, pero que nunca tuvo oportunidad de compartir. Lo que siguió fue un torbellino de reacciones. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de las palabras de Amalia, y las repercusiones no se hicieron esperar. Muchos cuestionaron la veracidad de sus declaraciones, mientras que otros la aplaudieron por finalmente desvelar una verdad que, al parecer, estaba oculta a los ojos del mundo. El Vaticano no tardó en emitir su postura, tratando de desmentir las acusaciones y minimizar la importancia de las revelaciones. Pero las palabras de Amalia quedaron en el aire, y la pregunta que muchos se hicieron fue: ¿por qué había decidido hablar en este momento? Amalia, visiblemente afectada por todo el revuelo que había causado, explicó que lo había hecho por respeto a la memoria del Papa. Según ella, había llegado un punto en el que las mentiras y los secretos ya no podían seguir ocultándose. Creía que el mundo merecía conocer la verdad, especialmente después de la muerte de alguien tan influyente, cuya vida había estado marcada por decisiones difíciles y sacrificios que, según ella, muchos no comprendían. Amalia dejó claro que no buscaba protagonismo ni atención. Solo quería que la gente entendiera el peso de lo que significaba ser líder espiritual en un mundo tan complejo. Según ella, el Papa fue un hombre que luchó no solo contra las fuerzas externas, sino también contra sus propios demonios internos. Y aunque muchos lo vieron como una figura inquebrantable, la verdad es que, al final, fue tan humano como cualquiera de nosotros. Las revelaciones de Amalia da Monte no solo abren un capítulo oscuro en la historia reciente del Vaticano, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la humanidad de aquellos a quienes veneramos.
Nos muestran que incluso los más grandes entre nosotros llevan consigo miedos, dudas y luchas internas que, a menudo, preferirían no compartir. Pero en el caso del Papa, fue Amalia quien decidió sacar a la luz esas sombras, dejándonos una lección sobre la importancia de conocer la verdad, por dolorosa que sea. Lo que nos queda ahora es una verdad a medias, una historia incompleta, pero también una invitación a seguir buscando lo que está oculto, lo que no se dice y lo que se oculta por conveniencia o miedo. Mientras tanto, el legado del Papa continúa siendo debatido en todo el mundo, y lo que es seguro es que, tras la muerte del Papa, nada volverá a ser igual. Las palabras de Amalia da Monte dejaron una huella indeleble en aquellos que las escucharon. Para muchos, la revelación de los secretos del Papa fue una llamada de atención a la realidad que muchas veces preferimos ignorar. Lo que la mayoría veía como una figura intocable y llena de sabiduría, ahora parecía mucho más humana, vulnerable, atrapada en las mismas contradicciones y dilemas que cualquiera de nosotros. Algunos críticos argumentaron que las declaraciones de Amalia podían ser una invención, una forma de buscar atención en el momento justo tras la muerte de una figura tan prominente. Pero las preguntas no tardaron en surgir. ¿Cómo es posible que una mujer con tantos años de cercanía con el Vaticano inventara una historia tan detallada, tan específica sobre las luchas internas del Papa? Y, sobre todo, ¿por qué arriesgarse a una tormenta mediática si no fuera cierto? Si no fuera... Lo que parecía una confesión casual se convirtió rápidamente en un escándalo internacional. Los medios de comunicación se hicieron eco de las revelaciones, inundando los titulares con cada detalle que Amalia compartió. Los periodistas y expertos comenzaron a analizar sus palabras, buscando pistas, tratando de desentrañar la verdad entre las sombras de un Vaticano que siempre ha estado envuelto en misterio. En medio de todo esto, los fieles de todo el mundo comenzaron a replantearse su relación con la Iglesia. La imagen del Papa, hasta entonces una figura casi intocable, se desmoronó para algunos, mientras que otros lo veían como un hombre valiente que, a pesar de las presiones externas e internas, intentó siempre hacer lo mejor para la humanidad. Las emociones estaban a flor de piel y la comunidad católica se encontraba dividida. Algunos agradecían a Amalia por traer a la luz la verdad, por mostrar la faceta humana de alguien que siempre se había percibido como inquebrantable, mientras que otros la acusaban de profanar la memoria de un hombre que, para muchos, fue un símbolo de paz y bondad. Los seguidores del Papa no tardaron en alzar su voz, defendiendo su legado y condenando lo que consideraban una traición a su figura. Muchos de ellos argumentaron que las palabras de Amalia no eran más que un intento de desestabilizar la imagen de la Iglesia en un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue el impacto que sus revelaciones causaron en la opinión pública. Aquello que el Papa había llevado consigo durante tanto tiempo, aquellas tensiones internas y esas decisiones difíciles que lo marcaron, estaban ahora sobre la mesa, y ya nada volvería a ser igual. Amalia, por su parte, mantenía su postura firme. En varias entrevistas posteriores, aclaró que no había intención de desacreditar al Papa, sino de dar una perspectiva más completa sobre su vida y su misión. Insistió en que su único propósito era ofrecer una visión más humana de una figura que había sido vista solo como un símbolo, sin comprender realmente las luchas internas que enfrentó a lo largo de su papado. Lo más inquietante fue el hecho de que la Iglesia no desmintió de manera categórica las afirmaciones de Amalia. En lugar de eso, se mantuvo en silencio, dejando que las especulaciones continuaran y que los detalles del mensaje oculto del Papa siguieran circulando entre la gente. ¿Por qué la Iglesia decidió no abordar el tema de forma directa? ¿Es que tal vez había algo más de lo que nadie se atrevía a hablar? El impacto de las revelaciones de Amalia da Monte fue, sin duda, profundo. Para muchos, su valentía al hablar sobre los secretos del Papa abrió una puerta a un mundo lleno de sombras.
donde la política, el poder y la fe se entrelazan de maneras que pocos comprenden. Aquello que se mantenía oculto tras los muros del Vaticano ahora parecía estar a punto de salir a la luz. Y como en todo gran misterio, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más se esconde en los rincones más oscuros del Vaticano? ¿Cuántos otros secretos quedan por descubrir? Aquellos que podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos a la Iglesia y a aquellos que la lideran. Para muchos, las palabras de Amalia da Monte fueron solo el principio. Otros se preguntan si sus revelaciones marcarán el inicio de una serie de destapes que cambiarán para siempre el curso de la historia religiosa. Pero lo cierto es que, al final, todos somos testigos de una verdad incómoda que, por mucho que queramos ignorar, nos enfrenta a la realidad de que no existen figuras perfectas, ni instituciones sin fisuras. Lo que está claro es que Amalia da Monte ha dejado una marca en la historia, una marca que no será fácilmente borrada. Las preguntas seguirán en el aire, las respuestas seguirán siendo elusivas, pero lo que es indiscutible es que, por primera vez en mucho tiempo, el Vaticano se ve ante el espejo de la verdad cruda, una verdad que puede ser difícil de asimilar para aquellos que prefieren vivir en la sombra de lo que no se dice. Al final, todo se reduce a una reflexión que todos debemos hacer. ¿Qué tan dispuestos estamos a enfrentar la verdad, por incómoda que sea? ¿Estamos preparados para mirar de frente a nuestras figuras más veneradas y verlas tal como son, con sus defectos y virtudes? Porque lo que Amalia reveló no fue solo un secreto del Papa, sino una invitación a replantearnos nuestra propia forma de ver el mundo que nos rodea. La historia de Amalia da Monte no terminó con sus primeras revelaciones. Al contrario, su valentía al sacar a la luz los secretos del Papa continuó marcando un antes y un después. Mientras el mundo entero debatía sobre la veracidad de sus palabras, ella se mantuvo firme, como una figura crucial que había dado voz a lo que muchos intentaban esconder. A medida que la controversia crecía, los expertos comenzaron a analizar las declaraciones de Amalia desde diferentes perspectivas. Teólogos, historiadores y periodistas especializados en la Iglesia empezaron a especular sobre el impacto que sus revelaciones podrían tener en el futuro de la institución. Algunos lo veían como un acto de justicia, una manera de humanizar a una figura que por décadas había sido un símbolo de autoridad indiscutible. Otros, sin embargo, consideraban que las palabras de Amalia eran un ataque a la santidad del Papa, una burla a su legado de sacrificio y servicio. El Vaticano, por su parte, comenzó a verse en una posición cada vez más incómoda. Aunque sus portavoces intentaron suavizar la situación, el silencio sobre ciertos aspectos de las declaraciones de Amalia solo alimentaba las especulaciones. ¿Era posible que la Iglesia estuviera intentando ocultar algo aún más grande? ¿Era Amalia la pieza clave para destapar una verdad mucho más profunda y perturbadora de lo que había contado? Mientras las tensiones aumentaban, más personas comenzaron a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación entre el Papa y aquellos que lo rodeaban. Amalia, con su tono sincero y desgarrador, había pintado un cuadro en el que el Papa ya no era solo un líder espiritual, sino un hombre enfrentado a dilemas humanos universales. El deseo de ser fiel a sus principios y la presión constante de las fuerzas externas que buscaban controlarlo. Muchos comenzaron a preguntarse si la figura del Papa había sido idealizada más allá de lo que realmente había sido, y si sus decisiones tan emblemáticas se debían únicamente a su fe, o si también fueron el resultado de los conflictos y tensiones internas de su papado. Las revelaciones sobre las luchas internas del Papa también hicieron eco en las conversaciones más privadas de las altas esferas eclesiásticas. Algunos cardenales y líderes religiosos comenzaron a hablar, en círculos cerrados, de cómo las palabras de Amalia podrían haber reflejado la situación real dentro del Vaticano, donde las decisiones no siempre se tomaban por el bienestar espiritual de la humanidad, sino también por intereses más oscuros. Sin embargo, la mayoría de esos testimonios
seguían siendo confidenciales, como si un pacto de silencio aún prevaleciera sobre la verdad. Lo que era evidente es que las revelaciones de Amalia da Monte no solo abrieron un camino hacia la comprensión más profunda de la vida del Papa, sino también una puerta a las grietas y secretos que podrían cambiar para siempre la visión pública de la Iglesia Católica. Y aunque muchos querían dejar las cosas como estaban, la verdad había comenzado a emerger, y con ella una nueva era de cuestionamientos sobre la religión, el poder y la influencia de la Iglesia en la sociedad. En medio de este torbellino, los fieles comenzaron a sentirse desconcertados. Algunos se aferraron aún más a su fe, buscando en las palabras del Papa una fortaleza inquebrantable que los guiara a través de la confusión. Pero otros, desconcertados por las revelaciones, comenzaron a preguntarse si la Iglesia en la que habían creído siempre era, de hecho, una institución como cualquier otra, con sus propios secretos, contradicciones y luchas internas. La fe, para algunos, ya no podía seguir siendo una cuestión de ciega obediencia, ahora era también una cuestión de entendimiento y reflexión crítica. Por otro lado, aquellos que habían estado cerca de Amalia da Monte durante su vida privada comenzaron a ofrecer más detalles sobre su carácter. Muchos la describían como una mujer con una pasión implacable por la verdad, alguien que había sido leal a su convicción de que, al final, las mentiras siempre salen a la luz. La misma gente que la conocía sabía que Amalia no era alguien que hablara sin razones bien fundamentadas. Su testimonio no era solo una estrategia de atención, era el producto de años de observación y a veces de una profunda lucha personal por equilibrar el respeto a su privacidad con la necesidad de contar lo que había presenciado. Los días pasaban, y el eco de las revelaciones de Amalia seguía retumbando en todos los rincones del mundo. La idea de que la Iglesia podría haber estado ocultando información clave sobre la vida del Papa se convirtió en un tema recurrente en los medios, en las reuniones familiares y en las conversaciones entre amigos. Para muchos, las palabras de Amalia habían transformado al Papa de una figura distante y sagrada en alguien más cercano, más humano, que luchaba con los mismos demonios y contradicciones que todos enfrentan en sus vidas. Finalmente, en un giro inesperado, Amalia ofreció una nueva declaración. En ella, detalló una conversación que había tenido con el Papa justo antes de su muerte, en la que él le había confiado una última reflexión. La verdad es la única vía hacia la paz. A veces las decisiones correctas no son las más populares, pero son las que la humanidad necesita escuchar. Estas palabras se sumaron al testimonio de Amalia, dejándonos con una sensación de inquietud, pero también de esperanza. Quizás, en medio de todo el caos y el dolor, la verdad era lo único que podía restaurar la paz en los corazones de los que buscaban respuestas. Las palabras finales del Papa, según Amalia, fueron su última voluntad, que la humanidad nunca dejara de buscar la verdad, incluso cuando esa verdad resultara incómoda o dolorosa. Y es así como, a través de sus revelaciones, Amalia nos invita a reflexionar sobre las contradicciones de aquellos a quienes seguimos, a repensar nuestra relación con la fe y a nunca dejar de cuestionar lo que nos rodea, por mucho que nos cueste enfrentar la realidad. La muerte del Papa y las revelaciones de Amalia da Monte marcaron un hito en la historia contemporánea. Pero más allá de las declaraciones y el escándalo, lo que queda en el aire es una profunda lección sobre la importancia de la verdad, de no ocultar lo que realmente somos, de aprender a aceptar nuestra humanidad en toda su complejidad. Y esa lección, aunque dolorosa, es el legado más importante que podemos llevar con nosotros. La controversia sobre las revelaciones de Amalia da Monte no solo sacudió al mundo religioso, sino que dejó una marca imborrable en la sociedad. Los ecos de sus palabras siguieron resonando en los debates entre expertos, religiosos y ciudadanos comunes, que se veían obligados a reconsiderar todo lo que pensaban saber sobre el Papa y la Iglesia.
Mientras unos insistían en que Amalia había hecho un daño irreparable, otros defendían su derecho a hablar, a compartir lo que había presenciado, lo que había sentido en su cercanía con una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea. Entre los más reflexivos, la pregunta que se repetía era si, al final, la revelación de Amalia había servido para humanizar al Papa o, por el contrario, había destapado una verdad demasiado difícil de aceptar. El hecho de que el Papa hubiera sido, según sus palabras, un hombre profundamente marcado por las presiones externas e internas, no solo sus decisiones, sino su lucha interna por equilibrar su fe con las expectativas del mundo, fue una cuestión que muchos consideraron un aspecto fundamental para entender a un ser humano tan complejo. La imagen del líder religioso que todos conocían, intocable e inalcanzable, se desmoronaba frente a ellos, mostrando las grietas de un hombre que también había tenido sus propios demonios y debilidades. Por otro lado, la reacción en el Vaticano fue compleja. Algunos de los que conocían de cerca al Papa no se atrevieron a desmentir completamente las palabras de Amalia. En lugar de enfrentarse directamente a sus afirmaciones, se optó por un enfoque diplomático, centrado en alabar el legado del Papa y no entrar en detalles sobre lo que él había vivido en sus últimos años de vida. Este silencio oficial dejó espacio para que se multiplicaran las especulaciones. Las sombras del Vaticano, que siempre habían sido parte de su naturaleza secreta, se alzaban ahora ante los ojos del mundo. Mientras tanto, la prensa, siempre ávida de sacar jugo a las situaciones de controversia, no perdió oportunidad para seguir explorando cada detalle de las revelaciones. Cualquier palabra que Amalia dijera sobre el Papa se convertía en noticia de primera plana. Se desvelaban, entonces, más historias sobre la vida privada de la Iglesia, sobre sus luchas internas, sobre los desafíos que enfrentaba el Papa en su vida cotidiana. Los documentos que algunos periodistas descubrieron sobre sus últimas decisiones se convirtieron en nuevos puntos de análisis, y las entrevistas, con aquellos que habían trabajado cerca de él, eran interpretadas a la luz de las revelaciones de Amalia. Poco a poco, la figura del Papa, tan respetada por millones, fue adquiriendo una dimensión mucho más compleja y ambigua. Algunos se aferraron a su figura, asegurando que nada de lo dicho por Amalia podría alterar la importancia de su obra en la Iglesia y el mundo. Para estos, el Papa seguía siendo un ser humano tocado por la gracia divina, y cualquier debilidad humana, por pequeña que fuera, no podía empañar su legado. Otros, sin embargo, no podían ignorar que las revelaciones de Amalia traían consigo la sensación de que el Papa había sido un hombre marcado por las mismas luchas internas que todos enfrentamos. La diferencia, claro, era que su humanidad había quedado oculta bajo una capa de veneración pública que ahora se había roto. El debate entre estos puntos de vista continuó sin cesar, pero lo que realmente destacó fue el efecto que tuvo en la comunidad de fe. En muchos lugares, los fieles comenzaron a replantearse su relación con la Iglesia. Algunos se sintieron traicionados, otros se sintieron más cerca del Papa al saber que, en su lucha, no era solo un líder espiritual, sino un ser humano enfrentando sus propios conflictos. Esta nueva percepción de la Iglesia trajo consigo una mezcla de emociones: la tristeza por la caída de una figura venerada, el enojo por la exposición de secretos que se consideraban sagrados, y la compasión por un hombre que había sido juzgado desde la distancia, pero que al final solo era un ser humano como cualquier otro. Amalia, por su parte, se mantenía firme en su postura, asegurando que lo único que había hecho era contar la verdad. En entrevistas posteriores, explicó que lo que la motivó a hablar no fue la intención de dañar, sino la necesidad de dar una imagen más completa de quien había sido el Papa. Los héroes no siempre son lo que parecen, dijo en una de sus intervenciones más emotivas. La verdad no siempre es cómoda, pero es lo único que nos permite seguir adelante. No podemos seguir idolatrando a los demás sin entender sus luchas, sus miedos, sus debilidades. Estas palabras resonaron en muchos corazones,
En una época en la que la verdad es cada vez más difícil de distinguir entre lo que se nos presenta y lo que realmente es, el testimonio de Amalia parecía un llamado a mirar más allá de las apariencias. Pero también dejó una lección amarga. No importa cuán grandes sean las figuras que admiramos, todos somos humanos, y la búsqueda de la verdad siempre será un desafío. Enfrentar la realidad, por dura que sea, es el único camino para avanzar, y eso fue precisamente lo que Amalia nos invitó a hacer. Al final, las palabras de Amalia da Monte se quedaron grabadas en la memoria colectiva, un recordatorio de que las grandes figuras de la historia, por muy sagradas que sean, también tienen sus sombras. Lo que quedó claro fue que las revelaciones sobre el Papa ya no serían olvidadas. Más bien, continuarían alimentando debates y reflexiones por generaciones. El Papa había sido, efectivamente, una figura de gran influencia, pero también un ser humano enfrentado a las mismas contradicciones y desafíos que todos enfrentamos. Y mientras algunos continúan defendiendo la figura del Papa, otros siguen buscando la verdad, tal como lo hizo Amalia. La historia no termina con el silencio del Vaticano ni con las palabras de una mujer valiente. La historia sigue, y la búsqueda de la verdad, por incómoda que sea, continúa siendo el reto más grande de todos.